Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora Busco en Ti Radio, que recuerda que donde estás no es el final. Bueno, hoy es martes, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de María Elena Olivares del Grupo Cúspide en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Así que, María Elena, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias, Jorge, muy amable y gracias por permitirnos estar en sus hogares a través de esta transmisión. Bueno, iniciemos entonces nuestro tema de hoy, María Elena. Claro que sí. Hoy vamos a hablar sobre la palabra eterna. El programa es Sembrando Palabras de Vida y hemos colocado en cada programa una palabra que edifique, una palabra que sustente, una palabra que dé vida. Pero cuando pasamos una situación difícil o de crisis y no conocemos esta palabra, la palabra en la Biblia, no lo conocemos, pues realmente estamos descubiertos o tenemos oscuridad realmente de lo que está pasando o puede pasar, o cómo resolverlo, o realmente la verdad de la situación. En Santiago 1:18 dice que por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Fue a través de su palabra que Él pensó en nosotros antes de que nos creara. Y dice que fue para que fuéramos lo mejor de los frutos de su creación. Cuando no conocemos esto, cuando no sabemos esta verdad, y por ejemplo llega ahí, dice su palabra también que la esperanza que demora desanima. Cierto, ¿no? Que cuando nosotros no tenemos una respuesta rápida a nuestras oraciones o estamos pasando por una situación económica, de crisis, de relación con problemas en la familia, etcétera, y no tenemos una respuesta, dice que la esperanza que demora es tormento al corazón, en Proverbios 13:12. Entonces, imagínense la importancia que es conocer la totalidad de la palabra de verdad. Y ahorita los voy a introducir. ¿Por qué he puesto el título Palabra Eterna? Porque realmente esta palabra es eterna. Dice que, les comentaba, dice que hay también, cuando no conocemos esta palabra eterna, nosotros vamos a sentir, vamos a pensar y vamos a actuar en base a lo que nosotros hemos conocido, ya sea por lo que hemos experimentado, o ya sea por nuestros conocimientos, o por lo que pensamos, o por la cultura en donde nos hemos desarrollado, por lo que nuestros familiares o nuestros padres nos han dicho. Pero podemos estar equivocados. Dice en Proverbios 14:12, hay camino que el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Y cómo saberlo? ¿Cómo saber si, por ejemplo, una tradición lo que me va a llevar, Señor, es a traer problemas en mi vida? ¿Cómo saber que algo que yo había considerado que era bueno porque lo he vivido y porque pues aparentemente me daba satisfacción, me daba placer, me daba gozo, voy a tener una consecuencia? Recuerden que nosotros somos tan limitados, solamente tenemos un espacio de tiempo cuando nacemos y en el tiempo en que somos quitados de esta tierra. Ese tiempo solamente podemos conocer lo que otras, a veces, porque no siempre lo hacemos, conocemos lo que otras culturas han hecho antes que nosotros, o conocemos a través de la historia, o a través de lo que nos cuentan, y también podemos vivir lo que en nuestra época, en el tiempo en que nosotros estamos, se está dando y estamos conociendo. Yo creo que
una generación anterior a nosotros no pensaba lo que ahora estamos viviendo a través del Internet. Y nosotros mismos no podemos saber qué es lo que se va a llevar a cabo más adelante. Pero dice en Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán, ¿por qué necesito ser renovada a través de, transformada mediante la renovación de mi mente? O sea, tengo que renovar esa mente, tengo que cambiar lo que he creído, tengo que, lo que he considerado que es bueno, lo que he vivido que aparentemente es bueno, dice que tengo que ser transformada mi mente. ¿Y para qué tiene que ser transformada? Dice que así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si no soy transformada, o sea, si no soy cambiada, si no soy lo que yo antes creía por la verdad, no voy a conocer realmente cuál es la voluntad de Dios para mi vida, cuál es el propósito de Dios que tiene para mí y cuál es el propósito real de esta tierra y de este mundo. Aparentemente, lo que yo llegue a conocer, yo voy a considerar que esta era el propósito, pero no es así, porque yo solamente estoy limitada a un espacio de tiempo. Y con su palabra, yo voy a conocer realmente el diseño original y el propósito para esta tierra, el diseño original y el propósito para mi vida, y el diseño original y el propósito que Dios tiene para su creación. Cuando hay pruebas, cuando la respuesta demora, habíamos comentado, hay tristeza, hay desánimo y la fe mengua, porque como no sabemos, o sea, no sabemos cuando nosotros no conocemos lo que va a pasar más adelante, pues eso trae desánimo y pensamos que lo que estamos viviendo por otras experiencias que hemos pasado, pues va a suceder lo mismo. Y eso trae desánimo, nuestra fe mengua, nuestra fe, somos, como solamente alcanzamos a ver lo que cada día experimentamos, pues esto va decayendo. Por eso nos conformamos. Imagínense que este error, esta limitante que nosotros tenemos, nos va a traer que nos conformemos. O sea, como no conocemos toda la historia, no conocemos el propósito, en el caso particular que les comentaba, el principio cuando fui creado, y también cuál fue el propósito, porque Dios me trajo a esta tierra, pues voy a sentir desánimo cuando estoy pasando alguna situación. Pero probablemente Dios lo que está haciendo es trabajando en mí o transformando en mí para llegar a ser lo que Él quiere que yo llegue a ser. Y si no lo conozco, si no conozco esa verdad, pues voy a entrar en desánimo. Voy a entrar en desánimo. Pero yo alcanzo a comprender que la palabra va a continuar de generación a generación y ya ha continuado de generación a generación. Cuando Moisés vivió cuando fue llevado a Egipto, vivió en Egipto y murió, la palabra que él conoció fue transformando un pueblo o transformó un pueblo. La palabra que dio a Abraham aún se sigue cumpliendo.
y cada parte, cada porción de la palabra que fue dada o que fue dicha durante la historia del Antiguo Testamento, aún se sigue cumpliendo. Y ya ellos ya no están. Muchos de las gentes que recibieron esa palabra ya no se encuentran, pero aún se sigue cumpliendo. Esta palabra no cambia. Cuando yo empecé a entender el significado de que es permanente, no cambia, pero tiene vida y transforma. Ha transformado la vida de generaciones anteriores, transforma nuestra vida y va a transformar futuras generaciones. En 2 Corintios 4:18 dice, así que no nos fijemos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero. Todo lo que yo pueda ver en este momento va a pasar, se va a perder, pero la palabra es eterna. Les comentaba yo que la palabra que fue dada anteriormente a otras personas se sigue cumpliendo. Pero lo que yo pase en este momento, lo que yo vive en este momento, eso va a pasar. Recuerden de modas, de estilos, formas, costumbres, todo eso pasa. Dice, mientras que lo que no se ve es eterno. Y ahí es donde entró luz a mi vida de que la palabra, si viene de un Dios eterno, esa palabra es eterna también. Dice en Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Él es eterno. Él es, una de sus atributos es que es eterno. Él no tiene principio en fin. Él fue, Él es y Él será. Entonces, su palabra es igual. Su palabra no concluye con nuestra vida, no concluye con lo que nosotros vivamos, sino su palabra es eterna. Como Él es eterno, Él no tiene fin, su palabra también no tiene fin. Dice en 1 de Pedro 1:24-25, dice, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, la vanagloria del hombre, lo que nosotros podamos conseguir que nos dé nos dé poder o nos dé recursos o nos dé todo eso, va a terminar. La belleza, la juventud, todo va a terminar. Pero su palabra, esa va a permanecer. Entonces, es importante que yo conozca esa palabra para que yo pueda saber realmente cuáles son cosas que van a permanecer, que si yo pongo mi esperanza o pongo mi tiempo o pongo mis recursos en algo que va a desaparecer cuando yo muera, como por ejemplo les decía yo, recursos, a la mejor honra, a la mejor puesto, a la mejor carrera, no sé. Yo no digo que no debamos hacer eso porque debemos de hacer, pero realmente poner nuestros ojos en lo eterno y no poner nuestros esfuerzos en lo que va a pasar, en lo que es pasajero.
Dios es eterno y todo lo que sale de Él es eterno. Y algo que pude, no solo al estarlo leyendo, sino que entra en mi pensamiento y puede caer en mi corazón, que todos sus atributos son eternos. Su fidelidad es eterna. Entonces, cuando yo estoy pasando una situación difícil y yo sé que Él es eterno, que su misericordia es eterna, yo voy a cambiar mi perspectiva. O sea, que Él no deja de ser misericordioso y que si yo me acerco a Él a buscarle, voy a tener una respuesta por su misericordia. Porque su misericordia no cambia. Quiere decir que a veces sí, a veces no. No, Él siempre tiene misericordia. Que a veces algo que a nosotros nos cuesta trabajo comprender es el amor de Él, porque pensamos que si nos portamos bien, según nosotros, según lo que nosotros pensamos, Él nos va a amar más. Pero Él ama. Él ama. Su amor no cambia, no disminuye o no, su fidelidad también. Si podemos comprender esas palabras, esa eternidad que hay en su fidelidad, que hay en su misericordia, en cada atributo que Él tiene, por ejemplo, su omnipresencia. Él estuvo con Abraham, estuvo con mis padres, está conmigo y está con las generaciones presentes. Él está presente aquí mismo. Él está presente cuando tengo un pensamiento de bendición, pero también está presente cuando mis pensamientos no son puros. Él está presente. Dice que su palabra escudriña nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y también dice que engañoso es nuestro corazón, ¿quién lo conocerá? O sea que lo que nosotros pensamos o creemos que es un deseo, ¿no? Realmente no lo es. Entonces, estamos esperando la recompensa de Él. O está viviendo esta situación, pero están limitados. Les comentaba que hay un propósito eterno para mí en su palabra y hay un propósito eterno para ti en su palabra. Conoce esa eternidad, conoce esa palabra que Dios puso en ti para vivir la eternidad. Porque lógicamente cuando esa palabra, esa verdad se hace en nosotros carne, o sea, la vivimos, esa palabra eterna hecha carne en nosotros, no importa si yo cuando muera, esa palabra va a ser una realidad en mí.
Ahí dice que es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Y Jesús es la palabra. Dice, yo soy la verdad y yo soy la vida. Dice que el verbo se hizo carne. En Deuteronomio 33, 27 dice, el eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Y hay muchas citas donde habla en específico de esa eternidad. Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. En Isaías 41:4 dice, ¿quién realizó esto? ¿Quién lo hizo posible? ¿Quién llamó a las generaciones desde el principio? Yo, el Señor. Yo soy el principio y seré el mismo hasta el fin. Entonces su palabra vuelve a lo mismo. Es como, si Él es eterno, su palabra también es eterna. En Juan 17:5, Jesús está hablando, dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Jesús estaba antes de que el mundo fuera. Nosotros lo conocimos hace, yo en particular, ¿no? Pero la generación de hace 2000 años lo conoció, se hizo carne, pero él estaba antes de que el mundo fuera. Recuerden, él habita la eternidad, no en la eternidad, habita la eternidad. El Salmo 92 dice, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y esto me llevó, porque estaba yo leyendo la escritura y había un pasaje está en 2 Samuel 21:11, donde dice que, ya ve que la Biblia trae subtítulos y decía venganza de los Gabonitas. Y entonces dice, en tiempos de David, un hambre que duró 3 años seguidos. Entonces David consultó al Señor y el Señor le respondió. ¿Están de acuerdo que David le pregunta a Dios, dice, el hambre, David le preguntó por qué estaban pasando ellos hambre? Y dice que Dios le dijo, se debe a los crímenes de Saúl y de su familia porque asesinaron a los gabonitas. Y entonces, y yéndome hacia atrás, en Josué 9:14, ahí recuerden cuando Josué va a tomar la tierra prometida, hay un pueblo de los que tenía que destruir, de los que Dios le manda destruir, hay un pueblo que se disfraza, se pone ropa vieja, ropa usada, y llega ante Josué y les comenta que ellos vienen desde muy lejos. Él no les dice, o sea, no dicen a Josué que sí, que había hecho para salvar al pueblo de Israel, ya había sido conocido por ellos y ellos tenían temor de Dios. Y entonces ellos se disfrazan, van con Josué y ahí cometen una situación Josué. Él no consulta a Dios. Otra vez, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, y así le pasó a Josué. Él pensó, lo que vio, lo que vieron sus ojos, lo que vieron sus circunstancias, lo que en ese momento estaba sucediendo, él no consultó a Dios, así dice literalmente su palabra, que no lo consulta. Y entonces le cree lo que le estaban diciendo los gabonitas y hace un pacto con ellos. Imagínense, por eso le decía la importancia de conocer la palabra. Esta palabra real que pasó en Josué 9:14 años antes, pero por ese pacto que hubo
y que David no conocía. Dice que por ese pacto que perdonaron la vida y que Saúl, él lo rompió ese pacto porque Josué y el pueblo de Israel habían hecho un pacto de que no iban a hacerles daño a los gabaonitas. Pero ya cuando toma el reinado Saúl toma el reinado, él los mata. Por ese rompimiento de ese pacto, de esa palabra, ahora, años después, estaba sufriendo hambre el pueblo de Israel. Y el conocimiento, están de acuerdo, Dios era eterno, Dios estaba cuando Josué hizo el pacto con los gabaonitas, por esta eternidad que les digo. Entonces, ahí la importancia de que yo no confíe en lo que estoy viviendo, en lo que estoy teniendo, sino sepa y consulte a este Dios eterno. ¿Por qué está pasando una situación? ¿Qué es lo que produjo esa situación? Porque está en su palabra. En su palabra está escrito. Y que si hay ciertas también verdades que yo desconozco y que si ahora las conozco, yo puedo cambiar el futuro, mi futuro y el futuro de mis generaciones. Nuevamente, por esta palabra eterna. Ya no solo vivir en oscuridad, ya no solo vivir en lo que yo estoy conociendo, en lo que yo estoy viviendo, en lo que estoy recibiendo. Dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Conoce esta palabra eterna. Conoce a este Dios eterno. Ten una comunión con ese Dios, búscalo. Busca a este Dios de esta palabra eterna. Anhela conocerle. Él dice que no hay una parte en su palabra que dice que Él nos anhela a nosotros. Ustedes pueden imaginarse ese Dios que les anhela y que anhela dar su palabra y que anhela conocerles y que anhela bendecirles y que anhela sacarlos de la oscuridad, de lo que han creído y que es una mentira, de muchas otras cosas, del por qué vivimos ciertas situaciones personales, familiares y como naciones. Bueno, pues quiero terminar con esto, con esta charla y darle gracias a Dios por esta verdad, por esta, por esta palabra de vida y de vida eterna. Muchas gracias. Nos vemos, si Dios quiere, en 15 días más en este programa, en este tiempo de Sembrando Palabras de Vida. Muy buenas tardes.